Hola alumnos, ¿cómo están? Espero hayan tenido muy buen fin de semana, que hayan podido descansar igual este día, viernes feriado, fin de semana largo, sándwich, como hubiese sido lo normal, y que ahora ya comenzamos la semana 17 de matemáticas, que vamos a trabajar lo que es o lo que son las funciones, ¿ya? Vamos a definir primero la función, lo que es una función, cuándo es función, cómo se define, cómo se representa, para luego ir ya a lo que son las funciones ya más específicas porque hay diferentes tipos de funciones. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora vamos a ir a ver como definición, ya, lo que es una función y se refiere a con la letra o el signo o la representación algebraica es una F donde dice la función está definida desde A, que es la preimagen, hasta B, que corresponde a la imagen, se le llama, ¿ya? Donde los valores de la preimagen corresponden a los X y los valores de la imagen a los Y, ¿ya? Siempre que ustedes vean o trabajen funciones, deben reconocer que estamos trabajando con dos variables que se relacionan mediante alguna expresión algebraica que corresponde a los f de x, que es como se le llama a la función que estaríamos definiendo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más adelante en donde ustedes, por ejemplo, van a verla ya definida, aunque ahora podríamos irnos así al ejemplo que vamos a trabajar después, donde está definido ahí, dice, representa f que relaciona los números enteros, que es el conjunto z, ¿cierto? Los números negativos y positivos junto al cero, pero enteros, con su sucesor. Entonces, estamos representando a partir de una función que está definida como la preimagen que anteriormente les había mencionado. También se refiere al conjunto de los X que representan el dominio. Así se llama el conjunto de los X, dominio. ¿Ya? En este caso son los enteros porque me dice que vamos a relacionar los enteros con su sucesor, que sería el conjunto de llegada. O sea, es como cuando se habla, igual me lo van a ver en alguna actividad, de una máquina. Yo voy a ingresar un producto o un valor a la máquina y esa máquina me va a resolver, sí, vamos a resolver con un conjunto de llegada, que serían los valores, por ejemplo, que yo coloque harina en una máquina y el producto que salga sea el pan. Entonces tenemos el conjunto de partida, que sería echar la harina, y el conjunto de llegada, que sería lo que me arroja, que sería el pan. En este caso, el recorrido representa este conjunto de llegada, ¿ya? Yo ingreso un valor para X y luego me resulta un valor para Y que corresponde al f de X que le hablaba anteriormente, pero acá ahora está especificado como el sucesor del entero que nosotros ingresamos me va a representar o me va a resultar el sucesor. Si yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es el sucesor de uno? Sucesor significa el que le sigue, o sea, el 2. Por lo tanto, si yo ingreso el uno, lo voy a ingresar a la máquina y me va a resultar que lo va a sumar más uno porque eso permite o hace el sucesor y me va a entregar el resultado que sería 2. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos definida la función que relaciona los números enteros con su sucesor. Está definida como el dominio son los enteros y el recorrido, que son los números que me entrega esta función, son también los enteros, porque tanto
los enteros como su sucesor corresponden al mismo conjunto, ¿cierto? Y la expresión algebraica es x más 1, ¿ya? Este es el ejemplo que vamos a trabajar más adelante, pero lo que quiero que veamos ahora, además de que ustedes hayan visto un ejemplo más específico de lo que es una función definida, recuerden entonces que la preimagen está relacionada con el dominio y la imagen con el recorrido. Conjunto de partida, conjunto A, conjunto de llegada, conjunto B, ¿cierto? Las funciones se pueden representar de diferentes formas para también comprobar que sea función o no. Ya vamos a hablar sobre la definición de lo que dice que se puede o lo que permite que sea una función. ¿Ya? Para esto nos vamos a ir al diagrama sagital. ¿Ya? El diagrama sagital es una forma de representar esta misma función, donde tenemos acá, ustedes lo han visto varias veces cuando han sido, ya se lo han mostrado cuando más pequeño, como conjunto tenemos el conjunto A, que es el conjunto del dominio o de la preimagen, ¿se acuerdan? Donde esto me va a procesar una función y va a llegar a un conjunto B, que es el conjunto de llegada, ¿cierto? Vamos a definir cuándo va a ser función, ¿ya? Y esta definición es la definición general. Es función cuando para cada elemento del dominio le corresponde un único, solo un elemento del recorrido. Si no es así, no es función. Vamos a verlo aquí al diagrama sagital y analizar ya con un ejemplo que después también lo vamos a analizar en el ejemplo que estamos trabajando más adelante. Entonces, tenemos que para cada elemento del dominio, y eso significa que para todos, que todos los elementos del dominio tengan un valor en el recorrido que le corresponda, o sea, que le toque. El A le corresponde el E, el B le corresponde el G, el C le corresponde el D. A cada uno de estos valores del dominio le corresponde solo un elemento del recorrido. Da lo mismo cuál, pero sí tiene que ser a uno solo, a solo un elemento del recorrido. ¿Ya? Vamos a ver casos en que no podría ser función, en que si ustedes ven un diagrama sagital y ven estos casos, ustedes van a decir inmediatamente, eso no es función. Por ejemplo, que al A le corresponda también el D. Ejemplo, volvemos a rebobinar mirando cómo está ahora. Al A le corresponde el E y el D. Entonces ahí hay un error porque le corresponden dos elementos del recorrido. Y la definición me dice que debe corresponder un único elemento del recorrido. O sea, solo uno, no dos. Entonces, en este caso no sería función. Si ustedes ven que si es que a algún elemento del dominio le corresponden dos elementos del recorrido, no es función, ¿ya? Eso se los dicen también, o sea, se los piden en alguno de los ítems que les corresponde para esta semana, ¿ya? Así que es bueno que lo entiendan, que se entienda igual que al solo mirar, ¿ya? Por ejemplo, que al B también le corresponda al E. Ah, no, pues ya no es función porque ahora tengo dos elementos del dominio que le corresponden dos elementos. O que inclusive el B también le corresponde al F. O sea que al B le corresponden tres elementos del recorrido. Eso está mal. Además, también estaría mal si es que hubiera algún elemento del dominio que no le corresponda a ninguno del recorrido. Eso también está mal, o sea, no sería función. ¿Cuándo sería función? Cuando para cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del recorrido. Solo en ese caso sería función. Y en el diagrama sagital es muy fácil de verlo. Hay un ítem, voy a revisar para que quede claro aquí en el videito, que les pregunta esto. Aparecen 4 diagramas sagitales y le preguntan cuál es función. Cuál representa una función y cuál sí y cuál no. ¿Ya?
Vamos ahora a la representación gráfica. Aquí, eso sí, yo me salté un poco la explicación de algún ejercicio que me haya arrojado aquí estas dos funciones, porque yo tengo dos funciones, ¿ya? Lo que sí puedo explicarles como a modo general, que toda función, fíjense, xy, se puede representar en el plano cartesiano que ustedes ya conocían también, que ya deberían conocer, donde se intersectan dos ejes reales, de los números reales, se intersectan en el 0,0, que es el punto centro, ¿cierto? Este puntito centro 0,0, y que el eje X, que sería el dominio, es horizontal, y el eje Y es vertical, que representa al recorrido. O sea, aquí tengo los elementos del dominio en el eje X y aquí los del recorrido, ¿cierto? Que también se le conoce por preimagen, el dominio, imagen, el recorrido, ¿cierto? Conceptos que ya les había mencionado, que también ustedes lo van a estar viendo bien seguido durante esta materia. ¿Cómo podemos saber si es función o no es función? Mirando un gráfico, que es lo que estoy explicando ahora. ¿Cómo podría ser? Entonces yo les explico de que es tan simple, porque se los voy a explicar así a modo muy simple para que ustedes lo miren simplemente de solo ver, sepan si es función o no. ¿Ya? Como yo les hablaba que era una función o se cumple que es una función cuando para cada elemento del dominio, o sea, el eje X, le corresponde un único elemento del recorrido que serían los Y. ¿Qué significa? ¿Yo qué puedo hacer? Con un lápiz cualquiera, yo estoy ocupando un plumón, voy a ocupar un plumón ahora, ¿cierto? Lo voy a colocar en forma vertical, siempre es de esta forma vertical, y voy a pasar por cada parte o donde yo vea que se encuentra esta función en el plano cartesiano, ¿cierto? Y si al pasar o al colocar ahí ficticiamente el lápiz, me intersecta solo un punto, o más bien pasa por solo un punto de este dibujito, por ejemplo, de esta función que es medio ondeada, ¿cierto? Con ondas, con olas. Yo lo paso el lápiz y me doy cuenta que en cada lugar que yo paso, solo me toca o me intersecta un punto de ese dibujito. No tocan dos, ¿cierto? En la recta esta, que es una recta de una función, se llama lineal, ¿ya? Que pasa por el 0,0, es una recta infinita. Yo paso el lápiz también y me doy cuenta que solo tocan un puro punto del dibujo en rojo, que en este caso es la recta, ¿cierto? Solo tocan un punto. Eso significa que sí es función, porque para cada elemento del dominio, donde el dominio son los X, si yo hago así el lápiz pasando por todos los X, me toca solo un punto del recorrido, en este caso del dibujo, porque el dibujo es lo que resulta de la función, ¿cierto? Me toca solo un punto, entonces sí es función, ¿ya? Les voy a mostrar ahora claramente unos casos cuando no sean función, ¿ya? Ejemplo, también hay dibujos que son así, ¿cierto? Y si yo paso el lápiz así, siempre vertical, y me tocan dos puntos, fíjense. El lápiz me toca el punto del brazo de arriba y el punto del brazo de abajo, ¿cierto? Dos puntos. Eso significa que no es función porque intersecta más de uno, ¿ya? Así que así yo podría verificar. Hay otro tipo de funciones, por ejemplo, que también no serían función cuando, por ejemplo, tenemos estas del valor absoluto. Yo al pasar el lápiz y tocan dos puntos ese dibujo, significa que no es función. ¿Ya? Entonces, lo que está con rojo sería función y lo que está con azul no es función. Solo por la indicación del lápiz. Si se dan cuenta, es algo súper fácil de hacer. Ustedes con su lápiz de mina, lápiz de pasta que estén trabajando, lo pueden simplemente ubicar vertical encima del dibujo y se van a poder dar cuenta si es función o no. ¿Ya?